Ya estamos terminando, muchachos, esta ya es entre la ley 34. Falta la próxima semana la ley de la gracia, que me encanta, y la ley del uno, la que sigue. Terminamos con las 36 leyes. Esta ley espiritual dice, muy importante, que vamos hoy a hablar de que la fe no es religión ciega, no es religión ciega, ni esperanza pasiva. ¿Por qué vamos a ver esta ley en la frecuencia superior si es la base de toda religión? Porque hoy no vamos a hablar de la fe de la religión, vamos a hablar de la ley espiritual de la frecuencia superior, que rompe con la mente racional y que reescribe la probabilidad y transmuta la realidad, haciendo posible lo imposible, lo que le pasó a Rich, ¿no? Todo lo improbable ya ahí está, porque si Dios quiere, así es. Entonces vamos a hablar de la fe, más allá de la razón, de cero duda, para lo cual es indispensable un ingrediente que es la autoconfianza, la autoestima pura, elevada, y vamos a ver también por qué es tan importante la iluminación. Les decía que esta ley que no es la que vamos a ver, la de las religiones, porque esta fe, cuando uno la mira desde la parte religiosa, ellos la ven como un dogma, te dicen, así es, opines lo contrario, como diría Vlad, así, no importa si opinas si sí o si no, así es, ¿no? Ese es un dogma, ¿no? Y toda esa, vamos a decir, en lo que uno cree o en lo que uno espera o en lo que uno aspira, se convierte en una esperanza externa. En cambio, la fe que vamos a ver hoy, que es una fe espiritual de una certeza interna de alta frecuencia, es algo que proviene de dentro, algo que proviene de arriba, que es una herramienta energética más allá de una esperanza. Y es una herramienta energética activa que transmuta y permite que sobre el milagro, ¿no? Haciendo lo imposible posible. Entonces, esta fe es tan elevada que trasciende todas las leyes inferiores y rompe los límites de la mente racional. Se podría decir que hay dos frecuencias de la creencia. La frecuencia inferior de la razón o del ego, que tiene que ver con lo de afuera, donde hablábamos de que el mecanismo es ojalá que ocurra, es la esperanza, esperar a que algo ocurra, donde el enfoque es un racionalismo a lo mejor evangélico o algo que nos enseñaron, algún texto o una creencia de alguien al que nosotros veneramos mucho, inclusive comentaba con Saúl, no es solamente que tenga que ver con la religión, también tiene mucho que ver con lo que enseña un maestro, que a lo mejor no es algo que te vibra o que dices tú, sabes que eso no es cierto, pero como lo está diciendo alguien que tiene un título, pues te lo crees, ¿no? O algo que la vida te muestra en lo que crees a fe ciega, ¿no? Porque tu familia, porque la tradición, porque X te lo dice. Y el origen tiene que ver con una información que llega del intelecto y de la personalidad y por lo tanto está limitada por la mente y por la realidad. Y el resultado es una de dos. Te conformas con el dogma porque así es y así tiene que ser y ya ni te cuestionas, o te genera también dudas, ¿no? La fe de la que vamos a hablar ahorita, esta frecuencia superior, tiene que ver con el alma, con el espíritu, con el interior. Y el mecanismo es saber que ya es. Yo no sé cómo, no me preguntes, pero eso sé que es, ya es una certeza. Y viene del enfoque de algo que te ilumina dentro, no hablando de una iluminación como algo que levitas y ese tipo de frases donde, así como cuando nosotros hablamos de diamantes que dicen, ay, el diamante es algo intocable, ¿no? Eso que no es cierto. También cuando hablamos de misticismo, a veces cuando hablamos de la palabra iluminación, nuestra imagen es alguien así como que está en otro nivel. Y no, la iluminación es algo que va dando claridad en tus ideas, en tu mente. Y nos vamos iluminando con cada cosa que nos va pasando cuando decimos te cayó el 20, ¿no? Ese día que tú dices, acabo de darme de cuenta, como diría Luca Carrillo, pues ese día te iluminaste, ¿no? Pues entonces nos vamos iluminando poco a poco.
de manera que cada uno de nosotros tiene un nivel de conciencia en razón a la claridad que tienes hacia la verdad, conceptos de la verdad y no de la creencia, en la que tú ya empiezas a tener esa iluminación. Y el origen es el espíritu y la intuición profunda, y el resultado, pues son milagros y lo imposible, ¿no? Pero fíjense que en estas dos frecuencias hay realmente una intermedia, una tercera. Porque está la fe ciega, que es el dogma, que es de la tercera dimensión, cuyo origen es el ego, la personalidad, y donde la actitud es, pues, sumisión y fanatismo, creer sin cuestionar. Y eso hace que te encierres en un búnker de ignorancia y depositas tu poder en los otros, buscando la aceptación de la religión, del maestro, de la familia, del jefe, etcétera, ¿no? Pero cuando la gente logramos salir de ahí y pasamos a la cuarta X de la esperanza, donde ya algo te dice eso no es, y ya te empiezas a cuestionar y te empiezas a inconformar, porque ya el alma te está diciendo que por ahí no va. Entonces, empiezas a tener una esperanza, con confianza, sí, puesta todavía en factores externos, pero intentas, ya te cuestionas. Y ya es una pasividad benevolente porque nos mantiene a la espera de algo exterior, pero es el paso que te lleva a la fe superior de la quinta dimensión de esta ley que estamos hablando, del poder interior del yo superior, de la certeza activa y absoluta y del empoderamiento creativo sin dudas, que hace que el resultado sea una transmutación material o una activa manifestación del aquí y ahora, donde yo siento que tengo el poder de cambiar eso. Y aquí nos vamos a encontrar y a cuestionarnos todos hoy con sinceridad, cada uno de nosotros, porque es de eso se trata, que la información empiece uno a ver si realmente estás involucrado o si nada más tienes el puro conocimiento. Saber no es suficiente. Cuando nosotros sabemos algo, es como, tengo el código, la llave, el secreto, etcétera. Ese conocer esa información no es poseer la verdad, o sea, es la verdad, o sea, pero no es tu verdad. Y la mente humana puede almacenar textos, mandamientos, leyes, creencias, etcétera, pero sin un despertar interno, ese conocimiento que tú crees que es tu verdad es un conocimiento que tiene cuerpo, pero no alma. Y la verdad es más que texto. Hay un corazón en la verdad que late en medio del código. O sea, que esa revelación, por decirte, o eso que acabas de descubrir, que acabas de leer, que dices, esto me cayó el 20, necesita primero tener una iluminación adentro para que ese cuerpo de verdad empiece a tener y a latir un corazón adentro que es alma. Ahora, esta ley de la fe transmuta lo imposible sin limitarse en lo que creas o tu nivel de conciencia. Fíjense, si nosotros ahorita nos fuéramos a la Edad Media, en todos los que viven en esa época, pero tú, a diferencia tuya, que ya sabes que ahorita un teléfono móvil puedes hablar de China a Brasil, y tú estando ahí, todos los demás no entenderían que eso es posible. Para ti es posible, para ellos es imposible. Es una falta de tecnología. Hoy, en el presente, a lo mejor hay gente que todavía piensa que es imposible que un coche vaya sin conductor. Es una imposibilidad temporal que rápidamente va a volverse realidad, eso lo sabemos. Ya hay trenes que se manejan así en los aeropuertos, ¿no? No llevan conductor. Y en el mañana, cuando nosotros estemos en una conciencia superior, muchas de las cosas que hoy son imposibles o que en la Edad Media, ayer, antes, hace muchos años, ¿no?, eran imposibles, ya van a ser posibles. La fe trasciende eso, no importa el nivel de tu conciencia o si lo creas o no. Lo imposible simplemente describe algo que nuestra mente aún no logra entender o ser algo que lo supera o que aún es muy pronto para que ocurra. O sea, para Dios realmente todo es posible, ¿no? Ahora entonces, aquí quiero que reflexiones en esta metáfora de la verdad que te decía. Cuando tú crees que tienes la verdad, pero que tú todavía no te has imbuido. Ahí voy a platicarte sobre la metáfora de la barca y el mar, o sea, contacto sin fusión. La relación de una barca que está navegando en el mar es ilustrativa porque hay contacto, pero no se fusiona con el mar, ¿no? Hay contacto con el agua del mar, pero no se fusiona.
Y entonces cuando nosotros creemos, leemos que hay una verdad, algo que decimos, ah, pues sí, se me hace cierto, sí, sí, sí comulgo con esto, pero la verdad es que tú todavía no has pasado por tu conciencia, por tu sabiduría, y entonces tienes contacto con la verdad, pero no te has logrado fusionar. Todavía no le has metido el corazón a esa verdad. Y familia, nos hallamos en un mar tormentoso, donde el mundo nos hace a todos ofertas al alma, pero el alma no necesita nada del mundo. Lo único que necesita el alma es fusionarse, ¿no? No nada más el tener contacto con la verdad, sino fusionarse. Y en la realidad es que nuestra fe todos los días se pone a prueba. Como decimos, cuando nos dice Alejandra, cuando cada día que te levantes empieza el juego de ganarle al ego. Siempre creemos que estamos mejor de lo que en realidad estamos, porque tenemos estas pláticas, porque leemos más, porque tenemos ciertas experiencias en el negocio más que otros. Y a veces nos sentimos que estamos mejor de lo que realmente estamos, pero a veces no es real. Entonces, ¿qué pasa? Que tú sales y das un plan o tienes las metas o cualquier otra cosa que se te ocurra. ¿Y qué es lo que pasa? Que tú estabas seguro que por ahí era y que cuando los resultados no se dan, las dudas se empieza a filtrar, un resquicio de dudas. Y entonces te enfrentas a interpretar esa realidad, como decíamos, maldiciendo el fracaso, echándote la culpa de un ego herido que dice que no fue lo suficientemente inteligente por haber tomado, que se equivocó y empiezas a latillarse, o bendices la lección, sabes que no es el momento oportuno, que todavía el tiempo no termina, porque los tiempos de Dios son otros, y empiezas a tener ese sostenimiento de frecuencia y de comprensión espiritual donde bendices la lección y aprendes. Y a mí me encantó la frase y la reflexión que hizo Víctor y Eli hoy que subieron al grupo, donde dice, yo cumplo con mi misión, agradezco la enseñanza y tengo la esperanza de vivir con amor en abundancia, porque eso es bendecir la lección y aprender. Sepamos que la fe se pone en duda o se pone a prueba todos los días y en cada minuto, ¿sí? Y entonces ahí podemos ver, por ejemplo, si alguien, me imagino que ha de haber visto algunos de las películas o muchas de las películas en la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Que a veces nos pasa eso, que estamos en la parálisis del cálculo, ¿no? Felipe, por ejemplo, oye, pues es que la gente no ha comido, y empieza a calcular qué recursos hay y concluye, imposible, mente 100% negativa, ciega a la frecuencia superior, ¿por qué? Porque se enfoca en la realidad, pues nada más hay esto, las distancias que quedan, no tenemos dinero. Todo lo que la realidad te da de elementos a decir es imposible darle de comer a toda esta gente, ¿no? Y está por el otro lado Andrés, con la intención, que busca indicios de gracia. ¿Qué hay? ¿Con qué contamos? Ah, unos panes, unos peces. Yo sé que tú y yo con esto no hacemos nada, pero se lo damos al maestro. Y él hará lo que le corresponde hacer. ¿Y qué es la enseñanza? Que un milagro requiere que le entreguemos lo que tenemos, lo que tengamos. No califiquemos si es poco, no califiquemos si con esto es imposible calificar este mes. No califiquemos nosotros con nuestra mirada humana y con nuestras limitaciones algo que para Dios es fácil. Él sabrá si nos toca o no. Entonces, por mínimo que sea, nosotros tenemos que entregar lo que tengamos al poder transformador de una frecuencia superior. Y haciendo comparaciones ya ahorita en los de cómo funciona en el primer escalón una gente que está viendo la realidad, inmiscuida en la realidad y que le importa lo que opinen los otros, etcétera, cuando algo no está funcionando, cuando lo que quiero que se vea manifestado no aparece, la perspectiva es que se da el enfoque en todos los factores que lo hacen imposible, en todos los factores que son incontrolables, ¿no? Y empieza a justificar esto y esto, como para decir no puedo por esto, y la voz es simplemente mala suerte, mala decisión, no me toca, desesperanza, ¿no? El que está en la mitad de la escalera, que apenas va de la cuarta en una transición energética,
una transición energética, entiende las mecánicas, dice que todavía una percepción de carencia interna, ve que hay, pero la frecuencia vibratoria no es lo suficientemente elevada para ponerle y dar, porque todavía cree que él tiene que hacer las cosas y no entrega lo poco que tiene. Y la persona que está en el escalón superior, más arriba, en la quinta, la maestría absoluta, sabe que la inteligencia divina le corresponde hacer lo que a ella le corresponde y que a nosotros es dar y entregar lo que tenemos. Sabe que está pedido, que llegará en su momento, si es para mayor bien de él y el de los demás, y ni antes ni después. Y la frase que siempre decimos, hecho está, y así es. Pero aquí lamentablemente hay una situación que tenemos que, vuelvo a a la barca, a la metáfora de la barca y el agua. Aquí vamos a ver lo que es, desde dónde nos encontramos para poder tener esa fe de ese tamaño de certeza. Si nosotros estamos desde la represión, estamos en el cumplimiento de la ley, ¿no? Estamos en la educación de que tengo que hacer esto, tengo que, ¿no? Todavía esa oscuridad que tengo adentro no me permite ver la luz, no me permite iluminarme. La verdad está afuera, la dice la Biblia, la leo, la repito, repito las frases positivas y todo, pero todavía no está mi corazón ahí, o sea, todavía no me he imbuido en el agua, sigo nada más en el contacto. Eso hace por limitaciones humanas. Somos avariciosos, pero no robamos por miedo a la ley, ¿verdad? Y entonces estamos en el cumplimiento, la gangrena sigue adentro, la naturaleza de mis instintos permanecen alterados y solamente estoy controlado, estoy con esas cadenas en la represión. Si yo entrego y ya estoy dejándome iluminar y estoy, por la gracia divina, aceptando mis limitaciones y poniendo en manos de Dios y dando los pocos peces y panes, ¿va? Para que Él los multiplique, voy a lograr transmutar esa oscuridad y Dios me va a otorgar nuevos instintos en lugar de eso y la avaricia se va a convertir orgánicamente en generosidad profunda. ¿Por mi gracia? ¿Porque yo lo hice? No, por la gracia divina. Allí pongo mi fe. Ahí pongo, entonces fíjense esta frase, no somos lo que fingimos, somos lo que consentimos en secreto. Y es que eso que consentimos en secreto es lo que creemos. Entonces la pregunta, así como te digo, si estás en el contacto o estás imbuido, la segunda reflexión fuerte es, ¿estás en la represión o ya estás en la transformación? ¿Cuáles son las tres componentes de este ecosistema de la verdadera fe? La mente, sin lugar a duda, porque es la que va a percibir, es el conocimiento, es lo que va a leer el texto, lo que va a escuchar o lo que me va a traer de algo inspiracional, lo que va a aprender de la experiencia, sí, pero esa solita no. La pongo al servicio del espíritu, que es la frecuencia que le va a dar la luz para que la rendición e iluminación del Espíritu Santo ponga eso al servicio de lo que la voluntad superior quiere que yo haga con él, para que mi acción sea de obediencia y de conciencia limpia. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces en la confluencia de estos tres círculos está la activación de la fe, de esa certeza que mueve montañas en cero dudas. ¿Y qué requiero? Una autoestima pura. Yo no puedo tener fe si yo sigo sintiendo víctima, si me sigo sintiendo menos, si sigo pensando que la vida no me dio y estoy arrebatando, estoy en la represión. Tengo que tener esa firmeza desde el alma y en modo receptivo. Un corazón iluminado, familia, vale más que 1000 textos memorizados que repita el versículo tal de la Biblia o de no sé qué, ¿no? La verdad divina no se entrega a un espíritu rebelde que se siente menos, que se siente víctima, que se siente, sino que es el milagro de la iluminación la que requiere la rendición total. Dios nos pide esa rendición total, que no es tirar la toalla, es entregar mi voluntad. Hay una gran diferencia. Y para eso tenemos ayuda divina. Vemos acá los ángeles todos los días, pero independientemente están los arcángeles con los 7 rayos. Los rayos, cada uno de ellos vienen
a intensificar en nosotros una cualidad específica que es necesaria para que podamos experimentar en alegría y en gozo la vida, esta experiencia. Y el rayo azul del arcángel Miguel es el que trabaja la fe, es el que trabaja la voluntad y el poder y bueno, todos los demás. Esta voluntad que es el impulso direccional del espíritu. Fíjense que siempre decimos que la voluntad siempre es del espíritu, la fuerza es la de la materia, la del ser humano, la del ego, y la fuerza tiene que recargarse todas las noches como prendemos el celular y conectamos para que se recargue. Tenemos que recargar las fuerzas, pero la voluntad es algo que viene de arriba y que es para para el bien mayor, ¿no? Para nosotros como instrumento. El poder, que es la capacidad interior firme, alejada del ego, y la fe, que es la certeza. Entonces, muchachos, la ley de la fe corresponde energéticamente al primer rayo azul, custodiado por el arcángel Miguel, que nos brinda el poder interior que brinda el alma y el espíritu para poder activar esta ley de la fe. Aquí les dejo cada rayo con la jerarquía, qué virtud y qué frecuencia trabaja en nosotros, y el cristal, que es el anclaje físico con el que podemos tener a la mano para ayudar a esa activación. Pero estamos hablando de la fe. La fe, cuando va más allá de nosotros, adentro de mí mismo con Dios, sino que va y se amplía a los vínculos, llámese socio en el negocio, llámese pareja, o llámese una familia, papá, mamá, hijos, etcétera, se convierte en fidelidad, se llama fidelidad. Y la fidelidad nos invita a tener una fe más allá de nosotros mismos. No se mide solo por si engañas o no, sino cómo construyes los cimientos de eso en lo que habita la fidelidad. Sí. El colapso de esa estructura es cuando las reglas no se imponen claras, o sea, cuando hay eh, engaños o cuando no hay suficiente claridad en cómo se va a manejar el dinero, cómo se va a manejar el sexo, cómo se va a manejar el trabajo, cómo se van a manejar las amistades, dependiendo de con quién son los vínculos. Y eso hace que surja el engaño, la manipulación por la desconfianza estructural. ¿Y qué pasa cuando eso se da con claridad? Cuando nos permitimos poner los puntos sobre las IES de la relación o de esos vínculos, entonces hay sostenimiento de esta estructura, hay fidelidad interna y hay seguridad y respeto mutuo. Vamos cerrando entonces. La fe es algo que yo tengo interna, en la que creo, tengo la certeza y la convicción, pero como estamos en la materia, la voy a ver de alguna manera manifestada con algo que quiero cambiar o que quiero que se cree en mi realidad. ¿Sí? Esa fe sostiene el orden sin resquicio de duda, pero requiere y se une a la ley del decreto que vimos la clase pasada, donde la palabra emite la orden creadora. Es imposible hacer un decreto sin fe. Todavía, fíjate, en las frecuencias inferiores, que no es la ley del decreto, acuérdate que está la oración o está lo que uno repite todos los días, el decreto es uno solo porque hay total fe. Y se unen la ley de la abundancia, porque pues, lo que quiero siempre manifestar es eso, un estado de receptividad listo para materializar la sanación o un milagro, y la ley del fluir, que es soltar la necesidad del control, confiando en que el resultado llegará. Y para eso, nosotros necesitamos ubicarnos en un nivel de frecuencia donde lo imposible sea lo natural, lo de todos los días, y diga, hecho está y así es, y ya, y confíe y se realice y se materialice. Y para eso voy a hacer una tercera metáfora, la metáfora botánica de la certeza del agricultor. Siempre las metáforas nos dan un mayor entendimiento a algo que a veces es, pues, un poquito más difícil de explicar. Cuando un agricultor siembra una semilla de naranjo, tiene la certeza absoluta de que va a dar naranjas. La semilla no duda en desplegarse. No pregunta cómo le voy a hacer. No requiere ser otra cosa. Y el agricultor jamás piensa que va a salir un limón. ¿Por qué nosotros, que tenemos esa semilla, que tiene la simiente de Dios, no genérica, sino
con esa misión y ese propósito único para cada uno y que nosotros tenemos que desplegar en la vida y que por eso estamos aquí. Porque en esa ley de la manifestación del decreto, de la fe, del fluir y de la abundancia, cuántas veces prostituimos nuestra semilla dudando de nosotros mismos? Ay, y es que sí podré. Y ay, es que sí será. Y será, creo que era limón o será naranja, ¿no? Entonces, la fe exige no entregar tus proyectos a las opiniones externas por falta de confianza, ¿no? Y entonces aquí vienen las fugas energéticas y los ladrones de la fe. El pedir opiniones, como hacemos en el negocio. ¿Cuántas veces en el negocio la gente quiebra, la gente se sale, la gente se raja, ¿no? Porque le pidió opinión a todo mundo y está prostituyendo el proyecto por la falta de la fe en ellos mismos. Copiar o plagiar, yo quiero ser como fulano. Cuando tú tienes tu propia impronta, tú tienes tu propia simiente, que es única que Dios te dio para ti. No puedes y no te atreves a desplegar esa simiente haciendo y poniendo tu estilo único. Entonces demuestras desconfianza en tu poder creador y la debilidad de carácter para entregar cualquier cosa que intentamos hacer al juicio del ego colectivo, ¿no? Porque si los demás opinan que el negocio no sirve, pues terminan nosotros pensando que el negocio efectivamente no sirve. Y eso, uno como tantos ejemplos. Familia, aquellos que tienen éxito inician con una fe creativa empoderante, aquí y ahora. Y yo digo, ahora y aquí, más fuerte. Tengo el poder para hacer esto y lo haré. Y luego lo iré mejorando. Y para eso estos días los invitamos a este reposo activo, donde hay una inactividad que paradójicamente es la más elevada actividad que podemos emprender. Siempre en el mundo del espíritu es todo lo contrario al mundo físico. La inactividad física para lograr la máxima actividad espiritual. Reposémonos, démonos el tiempo en estos días de reposar en la divinidad para recargar esa frecuencia antes de actuar. Y cuando queremos cimentar la fe superior no puede sostenerse en el aire, requiere un cimiento sólido si se quiere manifestar en la materia. El cimiento tiene que estar en la materia, en nuestro cuerpo energético. Y este cimiento de la fe están en el primero y en el segundo chakra. En el primero, porque reside el enraizamiento de la comunicación auténtica y el chakra de las relaciones, ¿no? Porque no podemos hacer todo y atraer los materiales y atraer toda la creatividad del segundo chakra y que tiene que ver con la autoestima, etcétera, etcétera. Cerrando, el maestro en la tormenta. Vimos a Pedro hundiéndose en las aguas porque por falta de fe. El mundo es turbulento, familia, y la noche ha caído para muchos, pero la fe de la frecuencia superior nos permite caminar sobre las oscuras aguas de las propias limitaciones racionales. Hay que dejar atrás la parálisis de la lógica terrenal, del cálculo de no se puede, de no alcanza, no hay suficiente gente, no tengo suficiente dinero, etcétera, etcétera. Hay que escuchar al testigo fiel en tu interior y entrar en esa frecuencia superior donde todo es posible para el que cree. Siempre tenemos un tribunal interior que nos está enjuiciando, el testigo, la voz interior, esa conciencia purificada y que siempre nos dice no puede, no esto, no lo otro, que nosotros tenemos que recurrir a alguien externo. Es recibir a Cristo, no es una aceptación pasiva, sino un acto agresivo de toda la personalidad, en un acto de la mente, de la voluntad y de los afectos, sabiendo que solos no podemos. La fe auténtica exige la toma de posesión activa en todo nuestro ser, no en una sala de espera. Y finalmente, somos hijos de un gran rey, nosotros lo sabemos. Somos portadores de un potencial ilimitado. Dios no se interesa por nuestros antecedentes morales ni lo que hemos hecho antes. Saúl dice, ¿sabes que Dios no perdona? Todos nos quedamos. No, Él comprende. No necesita perdonar. Y la paradoja de la confianza divina es posible, hablando de fe, que tú no tengas suficiente fe en la divinidad.
pero ¿sabes qué? La divinidad sí la tiene en ti porque estás vivo, porque cada día que te levantas y respiras, sabe que tiene la oportunidad de poder desplegar esa semilla de ADN y esa certeza de tu potencial que sabes que lo vas a hacer. Así que el último paso restante es que tú tengas fe en ti mismo. Este es un resumen de lo que hablamos y necesitamos de la gracia de la ley de la próxima semana para cerrar y después con la ley del uno. Espero que les sea útil y que pongan en práctica estos días lo de la ley de la paciencia.